todos amigos, gracias una vez más por acompañarme, gracias por estar ahí con todos nosotros. Señores, iniciamos de inmediato América al Día, hay muchas informaciones que tenemos hoy, mucho de qué hablar en este programa informativo. Tenemos algunas novedades, señores, y estamos dando seguimiento a temas muy relevantes, muy importantes para el mundo. Iniciamos precisamente porque ustedes saben, en Temas al Punto TV, ayer tuvimos un invitado. Quisimos no dejar pasar por alto su participación porque tenemos el tema Ucrania y los bombardeos de Rusia hacia grandes ciudades y no podemos dejar pasar sus declaraciones. Hemos elaborado una información, un reportaje, señores, fruto de esta entrevista que tuvimos ayer con el doctor Manuel Valdés, y con él vamos a iniciar hoy América al Día con este reportaje fruto de esas declaraciones muy interesante. Señores, hemos venido viendo cómo Rusia ha intensificado los bombardeos a grandes ciudades y Ucrania, señores, llamando al auxilio porque se están derrumbando sus edificaciones, esas edificaciones que ya tienen mucho tiempo. Hay personas desaparecidas, hay personas que han muerto, incluido ahí niños, y esto cada día se pone peor. Este experto condena estas acciones, pero pide a muchos países que pueden aportar, que pueden ir en auxilio de Ucrania, que se sumen, señores, para poner un alto de una vez y por todas a estas acciones, a estos bombardeos en esta ciudad, en estas grandes ciudades y en este país europeo que necesita ahora mismo la colaboración de todos. Veamos esta información y con esto iniciamos hoy América al Día. Los bombardeos rusos redoblan la intensidad, siguen su afán en doblegar a las grandes ciudades en Ucrania. Esta invasión de Rusia a Ucrania es un acto terrorista y constituye al presidente Vladimir Putin en un protagonista del terrorismo de Estado y transforma a su Rusia, a la de él, no al pueblo ruso, en un Estado terrorista. La realidad es que la artillería rusa sigue sus ataques con localidades al norte y al sur de la capital de Ucrania. Este acto terrorista de Rusia pone en peligro no solamente la seguridad de Ucrania, pone en peligro las libertades del mundo, pone en peligro la democracia, pone en peligro la seguridad estratégica de Europa y la faz de la tierra. La realidad es que mientras se sientan a negociar las delegaciones rusas y de Ucrania, los bombardeos no paran. Sus tanques, vehículos de infantería, artillería, lanzagranadas y cohetes, y siguen muriendo gentes, incluidos niños. Puesto que habiendo atacado a las centrales nucleares y procurando desarticular la seguridad regional, queda demostrado que el presidente de Rusia no tiene ningún respeto por las normas internacionales y ningún respeto por la convivencia y la libre determinación de los pueblos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado que Rusia busca provocar una masacre deliberada de civiles y muchos expertos piden a los países que vayan en auxilio de Ucrania. Intervino en el conflicto de Siria a su entera y absoluta voluntad. En el 2014 se anexiona Crimea a su entera y absoluta voluntad. Financia y patrocina los grupos prorrusos rebeldes en Luhansk y en Donetsk a su entera voluntad. Y ahora decide invadir a Ucrania, creando obviamente un desequilibrio estratégico y una desestabilización de la paz de la tierra. Puesto que, como dijera McLuhan, el mundo es una aldea global. Todos estamos condicionados por lo que pasa a todos en cualquier lugar del planeta. Cabe decir, y ya para concluir, que la mayoría de las infraestructuras en Ucrania fueron construidas hace décadas, incluso en la época soviética, y se encuentran en medio de un entorno urbano. Miles de personas trabajan allí y cientos de miles viven cerca, por lo que se espera una acción devastadora de seguir los bombardeos. Vanessa Vázquez, América al Día.
Muchas gracias a Vanessa Vázquez, de verdad que sí, muy buen reportaje. Hemos querido aprovechar estas declaraciones porque lo que sucede en el mundo no está nada fácil. Hemos visto cómo estas grandes ciudades han sido bombardeadas, hemos visto, reitero, cómo grandes edificaciones han sido derrumbadas, hemos visto cómo muchos civiles han muerto durante estos bombardeos, pero también el armamento que se ha utilizado, señores. Hay que de verdad estar atento con todo lo que ocurre en el mundo. Fruto de estos bombardeos, ustedes han visto cómo se han ido disparando el precio en el barril del petróleo, pero junto con esto, otros comestibles, otros artículos de primera necesidad, pero también combustibles derivados del petróleo y así sucesivamente. Y esto también ha llamado mucho la atención de expertos. Tenemos, y dando seguimiento a este tema, porque el barril del petróleo no se ha quedado solamente en 110. Hay muchos países que van un poquito más de ahí y nosotros tenemos una historia porque, reitero, estamos dando seguimiento a todo esto. Junto con esto, señores, también algunos productos que se dan, que son los principales exportadores, porque esto no se trata solamente de petróleo. Ucrania y Rusia también son grandes exportadores del trigo. Asimismo es, y de otros granos. Tenemos la historia. Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia, yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos. Y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y el Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar, llenos de alegría, el himno de Violeta Parra, Gracias a la Vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad Cibao Mi. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Este 27 de febrero, día en que se conmemora un año más de nuestra independencia nacional, la Cámara de Diputados dejó abierta la primera legislatura ordinaria correspondiente al año legislativo 2022. En la primera sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, designó 3 comisiones de diputados, 2 para recibir al presidente Luis Abinader en la explanada frontal y en el segundo nivel del Congreso Nacional, y otra para depositar una ofrenda floral en el altar de la patria. Culminados los trabajos de esta primera sesión, los diputados se trasladaron al Salón de la Asamblea, donde conjuntamente con los senadores escucharon el discurso del presidente de la República como lo establece nuestra Constitución. Al finalizar su discurso, Luis Abinader fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en su despacho, junto a otros diputados, con quienes conversó sobre diferentes temas de interés para el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como os adelantábamos antes de la pausa, señores, el precio del barril del petróleo, acompañado del gas, aluminio y trigo, han registrado máximas históricas, señores. Han aumentado de manera desconsiderada. Y tenemos una historia, como les adelanté, porque hemos dado seguimiento a todas estas alzas, que esto no se trata solamente de petróleo y sus derivados, sino de otras. Veamos esta historia.
Luego de ser el estado más afectado por la pandemia, Nueva York pasa a ser uno de los que ha tenido mejores avances en su lucha contra el coronavirus. Precisamente por este logro, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, puso en marcha nuevos cambios en las restricciones con el objetivo de alcanzar la recuperación económica. La realidad es que ya son 17 millones de dosis de vacunas administradas ya en dicho estado, por lo que ya no es necesario usar tapabocas en interiores en las escuelas públicas de la ciudad para los estudiantes. Los neoyorquinos reciben con beneplácito la noticia, sin embargo, algunos dicen que hay que seguir adelante y no exponerse, porque así contribuyen al progreso, a la recuperación y la construcción del estado más visitado de los Estados Unidos. La realidad es que Nueva York hace 2 años fue el epicentro de la pandemia y gracias a la obediencia de la mayoría de sus habitantes de guardar el protocolo y vacunarse, ha logrado acercarse a la meta de acabar con el COVID-19 en todos sus condados. Cabe reiterar el llamado para seguir frenando la propagación del virus del COVID-19. Manténganse al día con sus dosis de vacuna, use máscara facial en entornos públicos en interiores donde aún está propenso el contagio, hágase la prueba si tiene síntomas de gripe y fiebre alta y seguir las recomendaciones de salud pública como una buena higiene y quedarse en casa si está enfermo, como además evitar el conglomerado excesivo de personas en interiores y exteriores abarrotados y siempre tomar en cuenta que a pesar de la mejoría, aún hay una propagación alta del COVID-19 en algunas partes del estado y los servicios de atención médica están saturados por los casos de COVID-19, pero las autoridades siguen sus mayores esfuerzos para seguir la mejoría y la prosperidad en Nueva York. Vanessa Vázquez, América al Día. Gracias a Vanessa por esta información. Señores, hay que decir, hay que tomar en cuenta muchas cosas de verdad, porque lo que está pasando en el mundo es preocupante para el mundo entero, valga la redundancia. No solo ha subido el petróleo y muchos de sus derivados, y ustedes lo saben, también han subido muchísimos comestibles. Y cabe informar que dentro de esos comestibles está el trigo y sus derivados. ¿Y quiénes son los grandes productores del trigo y de muchos granos? Ucrania y Rusia, señores. Pero este trigo ha subido, dicen los expertos, al nivel más alto y que no se veía desde marzo del 2008. Muchos pobres consumen el trigo y es un alimento bastante interesante para la alimentación diaria de las personas. También se debe de tomar en cuenta que Rusia y Ucrania, reitero, representan alrededor del 29% de las exportaciones del trigo. Y son ellos los que están, bueno, Rusia es que está invadiendo a Ucrania, está Ucrania concentrado en todas estas pérdidas que ha tenido, pero Rusia también está concentrada en bombardear a Ucrania. Ustedes saben, se va a escasear el trigo también y por ende va a aumentar. Algo, me dice Vanessa que no deje pasar esto, porque es algo dentro de todos los males, algo alentador. Es que Rusia bajó las sanciones internacionales y abastece a la Unión Europea con el 40% de sus necesidades de gas. Dentro de todas esas informaciones malas y no alentadoras, existe esta que por lo menos viene a alivianar un poco a toda Europa. Pero hay que decir, señores, y ya para terminar con el comentario de esta información, también hay que tomar en cuenta que el suministro del níquel, el suministro del aluminio, todo esto también, señores, ha generado alza y se puede escasear. Hay que decir que la subida del petróleo afecta a todos los países del mundo. Y ustedes lo saben, ni Estados Unidos ni República Dominicana serán la excepción. Serán países muy afectados.
Y por eso es que muchos expertos llaman la atención para que sepan gastar, para que sepan invertir, para que tomen en cuenta que si no es necesario, pues mantenga ahí su dinerito por lo que pueda pasar, porque ustedes saben que mientras están estos enfrentamientos, todo se puede escasear. Vamos a pasar a la República Dominicana. Ya tenemos a nuestro colega, hermano, compañero Jesús Camilo, que siempre está con nosotros para informarnos. Adelante, Jesús Camilo. Saludos, ¿qué tal? Muchísimas gracias. A continuación presentamos las informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, consideró que si el país superó con éxito los problemas en la economía global creados por la pandemia del COVID-19, también podrá salir adelante y superar los efectos de la crisis creada por la invasión de Rusia a Ucrania, uno de los cuales es el incontenible incremento de los precios del petróleo. El primer mandatario además destacó que su compromiso es sacar al país de uno de los momentos más difíciles y refirió la opinión del Fondo Monetario Internacional, que considera que esta es la crisis social y económica más importante de los últimos tiempos. Aún en esta situación difícil, nosotros vamos a buscar el camino para seguir avanzando. No hemos traspasado ni vamos a traspasar un aumento de precios a la población. Y en los próximos días les adelanto que ese plan que anuncié con detalles especial para esta situación especial internacional, que evidentemente es coyuntural, lo que no sabemos es el tiempo de esa coyuntura, vamos a presentar en los primeros días de la próxima semana, vamos a presentar una idea de cómo este gobierno va a poder, así como lo hicimos con la crisis del COVID y su consecuente crisis económica, así como fuimos exitosos manejando esa crisis, vamos a ser exitosos también manejando esta crisis que se presenta en el día de hoy. El presidente Abinader señaló además que es muy fácil gobernar en los momentos buenos, pero el reto es sacar adelante al país en situaciones críticas, dando solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos en momentos difíciles. Seguimos hablando del gobierno, y es que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, concluyó su apretada agenda oficial en Dubái, tras su participación en las actividades realizadas por el Día Nacional de República Dominicana en Expo Dubái 2020. Y la vicemandataria dominicana retornó luego de promocionar a la República Dominicana como estado que goza de un clima favorable para la inversión, con normas claras y estabilidad macroeconómica en esa nación. Durante su estadía en Dubái, la funcionaria sostuvo encuentros con personalidades claves para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambas naciones, con el propósito de promover las exportaciones dominicanas y la inversión extranjera. Pasamos a otra noticia, y es que en medio de la lluvia, coloridos y algarabía se llevó a cabo el tradicional desfile del Carnaval de Santo Domingo en el malecón de la capital, luego de 2 años de que fuera suspendido el importante evento cultural capitalino obligado por la pandemia del COVID-19. El desfile nacional del Carnaval 2022 inició su apertura oficial con el gran desfile en carroza del Rey y la Reina, el humorista Coquín Victoria y la maestra de danza Marily Gallardo, ambas figuras consideradas exponentes representativos de la cultura nacional, a seguida de los Diablos Cojuelos de la provincia de La Vega, los Lechones de la Santiago, los Gloyas en San Francisco de Macorís, los Califés y los Tiznaos de la capital, entre otras expresiones culturales que representan a la República Dominicana.
Han sido estas las noticias presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo para América al Día. Placer informarles. Bueno, muchas gracias a Jesús Camilo, de verdad estoy agradecida siempre de Jesús Camilo porque siempre está ahí disponible para informarnos de todo lo acontecer. Qué bueno que en la República Dominicana, señores, al igual que en Nueva York, ha dado un giro del cielo a la tierra en la mejoría de la pandemia. Por eso también la República Dominicana ha tomado algunas medidas. Ha bajado, mejor dicho, un tanto, no bajado la guardia, sino más bien que estas medidas vienen también a aliviar la economía, que viene a ser más próspera, porque es muy molestoso, señores, estar siempre con un tapaboca y no todo el mundo resiste estar con la boca y la nariz cubierta, como también el distanciamiento social siempre. Bueno, un avance en la vacunación, asimismo ha pasado en Nueva York, y precisamente tengo una información que nos llegó de la ciudad de Nueva York, hablando precisamente del retiro de algunas restricciones por la mejoría que ha generado, que se ha registrado en toda la ciudad. Pausamos y cuando retornemos tenemos esta información. Eran de nuestros padres y tenemos más de 40 años ahí con la tierra. El pobre se beneficia de lo que tiene, y si usted tiene un solar y puede hacer un negocio con ese solar, para usted si quiere salvar la vida de un miembro de su familia, usted lo hace. Pero cuando no teníamos título no podíamos hacerlo, porque lo primero que nos preguntaban era ¿dónde está el título de ese solar? Pero hoy, gracias a Dios, gracias al presidente de la República, contamos con ese documento. Eso le cambia la vida a mucha gente, a mí y a mi familia. Le damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el 1000 por 1000. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad Cibao Meat. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases. Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Más cambios por mejoría de la pandemia en Nueva York. Tenemos esta historia para que usted se entere, señores. Los adelanto que se siguen registrando por los casos de muertes y contagios en Nueva York, aunque hay que tomar en cuenta que todavía debemos de seguir cuidándonos. Tenemos esta información. De ser el estado más afectado por la pandemia, Nueva York pasa a ser uno de los que ha tenido mejores avances en su lucha contra el coronavirus. Precisamente por este logro, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, puso en marcha nuevos cambios en las restricciones con el objetivo de alcanzar la recuperación económica. La realidad es que ya son 17 millones de dosis de vacunas administradas ya en dicho estado, por lo que ya no es necesario usar tapabocas en interiores en las escuelas públicas de la ciudad para los estudiantes.
Los neoyorquinos reciben con beneplácito la noticia, sin embargo, algunos dicen que hay que seguir adelante y no exponerse, porque así contribuyen al progreso, a la recuperación y la construcción del estado más visitado de los Estados Unidos. La realidad es que Nueva York hace 2 años fue el epicentro de la pandemia y gracias a la obediencia de la mayoría de sus habitantes de guardar el protocolo y vacunarse, ha logrado acercarse a la meta de acabar con el COVID-19 en todos sus condados. Cabe reiterar el llamado para seguir frenando la propagación del virus del COVID-19. Manténganse al día con sus dosis de vacuna, use máscara facial en entornos públicos en interiores donde aún está propenso el contagio. Hágase la prueba si tiene síntomas de gripe y fiebre alta y seguir las recomendaciones de salud pública como una buena higiene y quedarse en casa si está enfermo, como además evitar el conglomerado excesivo de personas en interiores y exteriores abarrotados y siempre tomar en cuenta que a pesar de la mejoría, aún hay una propagación alta del COVID-19 en algunas partes del estado y los servicios de atención médica están saturados por los casos de COVID-19, pero las autoridades siguen sus mayores esfuerzos para seguir la mejoría y la prosperidad en Nueva York. Vanessa Vázquez, América al Día. Es así. En algunas partes del estado hay mucha mejoría, diría yo. Bueno, zonas que están en verde, pero hay otras que todavía se mantienen en naranja y otras que todavía están en rojo. Así es que el llamado es de las autoridades para que sigan en esos puntos donde todavía está en rojo, siga guardando el protocolo, aunque no sea obligatorio, señores, y también que sigan vacunándose. El llamado de las autoridades, incluso ahí de los centros de control de enfermedades, es para que se sigan vacunando, para que el estado vuelva a ser más próspero y para que todas esas promesas, todo lo que ha ofrecido Eric Adams, ustedes colaboren con él y se cumpla, porque si no nos vacunamos, los hospitales, que hay muchos todavía que siguen abarrotados de casos, para que ustedes sepan, esos hospitales haya mejoría, para que se atiendan los casos prioritarios, para que se sigan dando las consultas y que usted siga haciéndose su físico, señores, que ustedes saben que si los hospitales están abarrotados con coronavirus, todo esto no va a pasar y usted no le van a dar prioridad a usted que está sano y que solamente va a hacerse sus chequeos de rutina cuando los hospitales están abarrotados con personas en emergencia con el coronavirus. Así es que vamos a colaborar, vamos a seguir siendo obedientes, vamos a luchar por un país más próspero, pero sobre todo por un planeta más próspero, porque la pandemia está en todas partes. Vamos a orar por Ucrania y vamos a orar por Rusia, felicitar también a las autoridades en la República Dominicana por lo que están haciendo, tanto por los rusos como por los ucranianos que están varados allá en ese país caribeño, Quisqueya la Bella, hermosa. Yo soy su servidora Aracelis Carvajal, los espero mañana nueva vez aquí con más informaciones. Bye bye.